justo después de que Rusia y Estados Unidos concluyeran una negociación de 5 horas a puerta cerrada en Moscú, el mundo presenció un giro de acontecimientos impactante. La OTAN señaló repentinamente un movimiento inesperado, llevando las tensiones globales a un punto crítico. La reunión entre la delegación estadounidense liderada por Steve Witkoff y Jared Kushner con el presidente Vladimir Putin se esperaba que abriera un camino hacia la desescalada en el conflicto estancado de Ucrania. Pero en lugar de un avance, o incluso un modesto paso adelante, lo que ocurrió después de las conversaciones dejó atónita a la comunidad internacional. Porque apenas unas horas después de que terminara la negociación, un alto funcionario militar de la OTAN hizo una declaración explosiva. La alianza está considerando acciones preventivas en respuesta a las operaciones de guerra híbrida en expansión de Rusia. Una declaración como esta nunca se había hecho en un momento tan delicado y al instante reformuló el panorama geopolítico. Moscú reaccionó furiosamente. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia acusó a la OTAN de una escalada irresponsable y peligrosa. Los medios estatales reprodujeron en bucle la última advertencia de Putin. Si Europa quiere guerra, Rusia está lista. La esperanza de diálogo se convirtió en una nueva ola de miedo en solo unas horas. ¿Qué sucedió exactamente detrás de esas puertas del Kremlin? ¿Por qué la OTAN emitió una señal tan agresiva inmediatamente después de la reunión entre Estados Unidos y Rusia? ¿Y está este cambio repentino arrastrando al mundo más cerca de una confrontación mayor? En este video desglosamos la cronología, los motivos y las implicaciones más profundas de este momento sin precedentes. Mantente concentrado porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la forma en que ves la crisis global actual. Para entender por qué la OTAN reaccionó con tanta urgencia, necesitamos examinar de cerca el resultado de la reunión entre Estados Unidos y Rusia. Aunque ambas partes describieron las discusiones como constructivas, personas informadas revelaron rápidamente que no se logró ningún progreso real. Los temas centrales, el estatus territorial de Ucrania, la presencia militar rusa y las garantías de seguridad permanecieron completamente sin resolver. Fuentes familiarizadas con las conversaciones dijeron que Putin ofreció una versión de un marco de paz, pero la delegación estadounidense lo encontró inaceptable. Al mismo tiempo, la propuesta estadounidense exigía que Rusia detuviera múltiples operaciones militares y campañas cibernéticas, algo que Moscú se negó siquiera a considerar. En resumen, ambas partes se fueron con los mismos desacuerdos con los que llegaron, pero el momento fue lo que hizo que la OTAN reaccionara tan bruscamente. A las pocas horas de las negociaciones fallidas, informes de inteligencia que circularon entre los miembros de la OTAN sugirieron que Rusia se estaba preparando para intensificar los esfuerzos de guerra híbrida en Europa del Este, incluyendo ataques cibernéticos, operaciones de desinformación y posible sabotaje de infraestructura crítica. Esta combinación de diplomacia estancada e inteligencia alarmante desencadenó preocupación inmediata. Por eso, el general Jeppe Kavo-Dreyan, presidente del Comité Militar de la OTAN, hizo el comentario controvertido sobre una posible respuesta preventiva. No declaró que un ataque fuera inminente, pero dejó claro que la OTAN estaba pasando de una postura reactiva a una proactiva, una señal rara y seria para la OTAN. El mensaje era simple.
Si la diplomacia fracasa y la presión rusa aumenta, la alianza no esperará a ser tomada por sorpresa. Y para Moscú ese mensaje cayó como una provocación. La reacción de Moscú a la declaración de la OTAN fue inmediata y explosiva. En cuestión de minutos, el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso condenó a la alianza, calificando los comentarios de imprudentes, provocativos y un intento deliberado de escalar las tensiones. La televisión estatal rusa impulsó una narrativa aún más fuerte, advirtiendo que la OTAN se estaba acercando peligrosamente a cruzar una línea roja. Pero detrás de la indignación pública, los analistas rusos destacaron una preocupación más profunda. El temor de que el cambio de la OTAN pudiera reflejar una estrategia occidental coordinada más amplia, una que podría endurecer la postura de Europa contra Moscú, justo cuando Rusia esperaba flexibilidad diplomática. Aquí es donde comienza el dilema europeo. Mientras que algunos estados de la UE acogieron en privado las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia, esperando que pudieran producir un camino hacia la desescalada, otros se alarmaron. Varios gobiernos de Europa del Este creían que cualquier negociación que involucrara a Washington y Moscú, sin la participación directa de Kiev, podría presionar a Ucrania para aceptar pérdidas territoriales. Su mensaje era claro: ningún acuerdo de paz que recompense la agresión. El cambio repentino de la OTAN, por lo tanto, puede verse como una forma de tranquilizar a estos miembros nerviosos. Al señalar públicamente una postura más dura, la alianza recordó tanto a Rusia como a Europa que no comprometería la seguridad regional independientemente del desarrollo diplomático. Sin embargo, el riesgo es obvio. Cuanto más presiona la OTAN, más presiona Moscú. La última advertencia de Putin: si Europa quiere guerra, Rusia está lista, no fue solo retórica. Fue una señal estratégica dirigida a disuadir una mayor escalada occidental, mientras recordaba al mundo que Rusia está preparada para la confrontación si se la presiona demasiado. Para comprender el cambio repentino de la OTAN, debemos examinar las fuerzas subyacentes que dan forma a la estrategia de la alianza. El primer factor es la incertidumbre estratégica. Después de meses de estancamiento en el campo de batalla y creciente tensión global, las agencias de inteligencia occidentales han advertido repetidamente que las operaciones híbridas de Rusia se están volviendo más agresivas, apuntando a redes eléctricas, sistemas de satélites, redes financieras e instituciones políticas en toda Europa. Para muchos comandantes de la OTAN, estas acciones no son incidentes aislados, sino parte de una campaña más amplia, diseñada para debilitar a Europa desde dentro. El segundo factor es la presión interna de los miembros de Europa del Este. Países como Polonia, Lituania y Estonia han estado instando a la OTAN a adoptar una postura más firme. Estos estados, ubicados más cerca de Rusia, ven cualquier suavización de la posición occidental como potencialmente catastrófica. En el momento en que las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia terminaron sin un avance, estos gobiernos exigieron una garantía inmediata de que su seguridad no sería negociada en busca de un vago acuerdo diplomático. El tercer factor es el temor a la mala interpretación. Los líderes de la OTAN temen que si permanecen en silencio después de las conversaciones de alto nivel, Moscú pueda interpretar el silencio como debilidad o vacilación. Al emitir una declaración pública fuerte, la alianza se aseguró de que no hubiera lugar para malentendidos sobre sus intenciones o determinación. Finalmente, el movimiento de la OTAN
también estaba destinado a enviar un mensaje a Washington. Cualquier marco de paz debe coordinarse con la alianza, no negociarse por separado. Un acuerdo unilateral entre Estados Unidos y Rusia podría socavar la unidad de la OTAN, debilitar su postura de disuasión y fracturar la arquitectura de seguridad europea. En resumen, la OTAN actuó rápidamente, no porque la guerra sea inminente, sino porque la incertidumbre lo es. Y la incertidumbre en geopolítica puede ser igual de peligrosa. Mientras se asienta el polvo después de las negociaciones fallidas entre Estados Unidos y Rusia, los analistas de seguridad global se están concentrando en un periodo crucial. Los próximos 30 días, una ventana que puede determinar si la situación se estabiliza o se convierte en una fase mucho más peligrosa. Con la OTAN cambiando su tono y Rusia emitiendo advertencias cada vez más desafiantes, este corto periodo de tiempo ahora se ve como el momento más volátil desde las primeras etapas del conflicto de Ucrania. Los expertos describen 3 escenarios principales, cada uno con su propio nivel de riesgo. Escenario 1. Tensión gestionada, el mejor resultado posible. En el caso más optimista, Moscú y Washington reanudan silenciosamente la comunicación por canales secundarios. Ninguna de las partes concede nada significativo, pero ambas acuerdan implícitamente evitar escaladas repentinas. La OTAN mantiene su preparación elevada, pero no despliega nuevos activos importantes y Rusia se abstiene de cualquier movimiento militar dramático. Este escenario mantiene las tensiones altas pero controladas. Sin embargo, los analistas advirtieron que incluso dentro de este entorno estable, un solo error aún podría deshacer la calma. Escenario 2. Escalada de guerra híbrida, el camino más probable. Muchos informes de inteligencia ya apuntan hacia este camino. Rusia puede intensificar los ataques cibernéticos dirigidos a redes eléctricas, sistemas bancarios o redes gubernamentales en Europa del Este. Al mismo tiempo, las campañas de desinformación podrían intensificarse con el objetivo de desestabilizar la unidad de la OTAN. Si estas acciones aumentan, la OTAN se sentirá presionada a responder, probablemente a través de unidades de respuesta rápida, operaciones cibernéticas defensivas o despliegues de protección preventivos. Ninguna de las partes quiere una guerra a gran escala, pero ambas pueden involuntariamente empujar el conflicto más cerca del borde. Escenario 3. Un evento desencadenante, la posibilidad de pesadilla. Este es el escenario que más preocupa a los responsables políticos. Un encuentro naval en el Báltico, un choque cerca de la frontera entre Polonia y Bielorrusia, o un importante ataque cibernético que cierre infraestructura crítica. En momentos como estos, las decisiones se toman en minutos, a menudo sin información completa. Y la historia muestra que tales incidentes pueden escalar rápidamente fuera de control. Una señal de radar mal interpretada, un dron no identificado o un cruce fronterizo accidental podrían encender una crisis que nadie está preparado para manejar. Al llegar al final de este análisis, una verdad se vuelve imposible de ignorar. Las conversaciones fallidas entre Estados Unidos y Rusia han desencadenado una reacción en cadena geopolítica que ninguna de las partes puede controlar completamente. Lo que comenzó como un esfuerzo diplomático cauteloso ahora ha evolucionado hacia una lucha compleja de alto riesgo que involucra a Washington, Moscú, la OTAN y todo el continente europeo. El cambio repentino de la OTAN
hacia una postura más firme no fue simplemente una reacción, fue un mensaje a Rusia de que la alianza está preparada para responder decisivamente y un mensaje a Estados Unidos de que Europa no aceptará ningún arreglo de paz que socave su seguridad. Mientras tanto, las advertencias de Rusia, la retórica militar y las acusaciones de agresión occidental muestran una nación decidida a defender sus ambiciones estratégicas. Las próximas semanas pondrán a prueba la estabilidad del sistema internacional. Cada declaración, cada movimiento de tropas, cada incidente cibernético y cada comentario diplomático tendrán más peso que nunca. Este es un momento en que el error de cálculo podría remodelar la política mundial. El mundo ahora se encuentra en una estrecha cornisa entre la diplomacia frágil y la escalada potencial. Si nos movemos hacia un diálogo renovado o nos deslizamos hacia una confrontación más profunda, dependerá de las decisiones tomadas en los próximos días, decisiones que podrían definir el futuro de Europa y más allá.